Muy buenas noches para todos. Damos inicio a una de las actividades que desde la Mesa de Comunicaciones, con el apoyo de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Reumatología, tenemos para ustedes. Hoy tenemos una reunión importante generada desde las necesidades que como médicos hemos sentido durante la pandemia y también aprovechando la posibilidad de compartir con otras especialidades, en este caso psiquiatría, un tema que es muy relevante para todos. Hoy vamos a hablar de un tema tan importante como es el suicidio en los médicos y tenemos aquí dentro de nuestros invitados a la doctora Andrea Otero. La doctora Andrea Otero es médica psiquiátrica, médica psiquiatra, especialista en psicología clínica y presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Andreita, tranquila, te puedes reír. Aquí todos nos ponemos nerviosos, pero no pasa nada en los en vivo. La gente es muy respetuosa, entonces tranquila. Y pues trabaja conmigo en la clínica Imbanaco de Cali. Y tenemos al doctor Hernán Santa Cruz, que es médico psiquiatra, psicoanalista, docente de la Universidad Javeriana, pues ya conocido pues ampliamente por los colegas de Bogotá. Y bienvenido, doctor Santa Cruz. Gracias. Bueno, entonces yo quisiera que ustedes nos dieran como un preámbulo de lo que vamos a hablar esta noche. Y empezamos con Andrea. Andrea, ¿nos tienes? Bueno, no, pues básicamente sí, de acuerdo con lo que estaba mencionando Álvaro, realmente es un tema muy importante, teniendo en cuenta que las tasas de suicidio en los médicos son mucho más altas que en la población general. En la población general tenemos unas tasas de 11 por 100.000 habitantes, mientras los médicos generales tienen tasas de 27 por 100.000 habitantes y los médicos especialistas de 47 por 100.000 habitantes. Entonces es un tema importante del cual poco se habla por el estigma en parte, y entonces me parece pues esto una gran oportunidad de empezar a abrir esta conversación. Bueno, antes Muchísimas de gracias pasar. por la invitación, Álvaro, y por la iniciativa. No, muchas gracias a ustedes que de la Asociación Colombiana de Psiquiatría nos están acompañando el día de hoy. Les recordamos a las personas que están conectadas en línea que para este evento todos los comentarios, preguntas o dudas que le quieran hacer a los expositores los haremos a través del chat de la aplicación. No se abrirán hoy las cámaras ni los micrófonos para mantener pues como el dinamismo que se ha planteado. Entonces, ya que Andrea se presentó y ha hecho un preámbulo de por qué es importante el tema, me gustaría preguntarle al doctor Santa Cruz, ¿cómo se podría definir la salud o el bienestar mental en los médicos? Bueno, digamos que no requiere una definición distinta a la definición general de salud mental, que es válida para toda la población. Digamos que una persona está mentalmente sana cuando está en situación de realizar sus actividades habituales de manera apropiada y sin dificultades. Y además, yo agregaría que cuando está pues, contento con eso, es capaz de experimentar satisfacción y gusto por lo que hace. Y evidentemente en el caso de los médicos que sepamos, desde siempre hemos tenido una tasa de suicidios más alta que la de la población general. Esto no es nuevo. Siempre los médicos nos hemos matado más que el resto de la gente. Y lo hacemos probablemente en parte porque sabemos cómo hacerlo. ¿Sí? O sea, somos mucho más competentes para suprimir una vida, pues, por el conocimiento que tenemos de los mecanismos necesarios para suprimirla. Entonces, pero yo creo que más allá de todo eso, pues también están otras cargas, otras cosas que se agregan en el caso del ejercicio profesional nuestro, que tienen que ver con la frustración, en el caso de algunas especialidades, con digamos, los niveles de fracaso elevados. ¿Sí? Hay especialidades en las que el fracaso es mucho más importante, mucho más constante como parte del ejercicio profesional. Y hay personas que no soportan bien esa sensación, la sensación del fracaso. Y eso está en relación con algún tema que tendremos que tocar, así sea de refilón más adelante, que es el de los rasgos narcisistas de la personalidad de los médicos.
Perfecto, doctor. Muchas gracias por este inicio de sesión. Y quisiera continuar con Andrea, si es posible de pronto ampliar otras de las características generales de lo que nos sucede como médicos con relación al suicidio. Bueno, voy a seguir dando algunos datos que me parece que es importante que los conozcamos como para dimensionar la magnitud del problema. Hay un dato muy importante y es que en la población general se suicidan más los hombres que las mujeres. En la población de los médicos se suicidan más las mujeres. Y esto tiene mucho que ver con la sobrecarga que las mujeres tenemos. Digamos que en teoría la sociedad ha avanzado mucho, entonces las médicas tenemos la oportunidad de tener la misma carga laboral que los médicos. Pero sin embargo, en casa y con los hijos tenemos mucha más carga y eso nos hace mucho más vulnerables. Hay algunas especialidades que tienen más riesgo de suicidio. El 32% son médicos generales, el 16% son internistas, muchos de ellos que trabajan en unidades de cuidado intensivo, el 11% psiquiatras, el 4% cirujanos generales y están también los anestesiólogos. En el grupo de los psiquiatras y los anestesiólogos, como bien lo mencionaba el doctor Santa Cruz, pues somos grupos que tenemos más acceso a los métodos de suicidio y eso nos hace más vulnerables. Y en el caso de los médicos generales, internistas, cirujanos, tiene mucho más que ver con el número de horas laborales, trabajan muchísimo y duermen poco, hacen muchos más turnos. El 1% de los médicos intenta suicidarse y cuando se les pregunta, se hacen encuestas, el 17% de los médicos responden haber tenido ideación suicida recientemente. Las tasas de suicidio no son homogéneas en todos los países, en Estados Unidos son altas, mientras en Europa se han logrado bajar a través de la disminución de las horas laborales. Me parece que es un punto importante por mencionar. Bueno, doctor Santa Cruz, y ahora con estos datos que Andrea nos da, ¿cuáles cree usted que son los factores más relacionados con el suicidio de los médicos? Si es la sobrecarga de trabajo, si es el agotamiento, si son las enfermedades mentales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que es una combinación de las cosas que usted ha mencionado. No creo que la enfermedad mental sea más frecuente en médicos. Creo que es la misma en que en el resto de la población. Y pues lo demás es ya el exceso de trabajo, las formas de contratación inadecuadas, la inestabilidad laboral, la posibilidad de ser despedido en cualquier momento, que se da especialmente en los últimos 20 años con los cambios en las normas laborales y la posibilidad de hacer pues contratos administrativos que son extremadamente lesivos, digamos, no solo para la economía del médico, sino para su autoestima. Por otra parte, también está el hecho de que los turnos y algunos de los colegas que murieron, por ejemplo, en la pandemia, es claro que si usted hace como algunos de los colegas que murió en la pandemia, hacía 20 turnos mensuales, anestesiólogo, trabajaba en 3 instituciones distintas para poder ganar el dinero que necesitaba para su vida. Y obviamente el trasnocho claramente está en relación con daños pues digamos, en la competencia inmunitaria para empezar. Y así fue. O sea, los médicos que murieron, ¿sí?, con el COVID, casi todos ellos eran personas que hacían muchísimos más turnos de lo esperado, de lo habitual, por razones de necesidades o por razones simplemente de la precariedad de los contratos con que trabajan. Sí, doctor, de acuerdo. Eso, pues, creo que definitivamente, pues, si muchos lo hemos vivido, no estamos como preparados para una contingencia tan grande.
pero esto de una u otra manera también puso al descubierto muchas de las necesidades que como profesionales tenemos. Hoy, pues para todos los invitados nos hemos centrado en el personal médico, pero no debemos desconocer que otros grupos del personal de salud pues también se han visto afectados de una u otra manera, y nosotros en nuestro equipo de trabajo también tenemos como esa pues, responsabilidad social de empezar a identificar algunos factores. Y llegando ahí, no sé si para cerrar este punto, Andrea nos pudiera recordar algunos de pronto aspectos personales o laborales o conductas de riesgo que las personas en salud, sobre todo los médicos, tengamos para poder identificarnos como vulnerables ante este problema. Sí, bueno, principalmente con respecto al agotamiento laboral que mencionaba el doctor Santa Cruz, que muchas veces se asocia también con depresión. Tenemos el ambiente psicosocial en el trabajo, como lo mencionaba también el doctor Santa Cruz. Aquí hay un punto importante que son los conflictos entre los colegas. Hay falta de trabajo en equipo, el trabajo no es cohesivo, no hay soporte social normalmente en las instituciones para los médicos, y los médicos solemos ser muy individualistas. Lo otro, entonces no hay como la cultura del apoyo entre pares, que es algo que está faltando y que ayudaría muchísimo. Las características de personalidad particulares que tenemos muchos médicos, la mayoría, como el perfeccionismo, la atención compulsiva hacia el detalle, la sensación exagerada del deber, el deseo de agradar a todo el mundo, son características que son supremamente apreciadas en las instituciones donde trabajamos, pero que pues son las que nos van llevando al agotamiento. El otro punto es el agotamiento por compasión, el estar todo el tiempo lidiando con malas noticias, estar lidiando con personas que están ansiosas, que están enfermas, que están sufriendo, lidiar con la muerte, nos va también agotando. El hecho de no pedir ayuda, hay una cultura de no pedir ayuda desde que empezamos la carrera, de que no podemos mostrarnos vulnerables, y hay muchísimo más estigma hacia la enfermedad mental. Y por último, algo que genera muchísimo estrés en los médicos son las demandas laborales, las demandas por mala práctica. Eso es verdad, y yo creo que también afloraron durante esta contingencia, y me gustaría aquí que el doctor Santa Cruz nos hablara de algo que Andrea ha tocado más o menos, y es un término que lo discutíamos ayer durante la preparación de esta salida en vivo, es sobre el narcisismo médico. Doctor Santa Cruz, ¿usted podría profundizar un poquito sobre este concepto que para nosotros que no somos psiquiatras podría ser útil para reconocerlo? Sí, digamos que se ha dicho siempre que los médicos tenemos rasgos narcisistas de personalidad muy acentuados, y eso es verdad. Es verdad, y de hecho plantea, digamos, un primer interrogante de entrada, y es cómo, si entendemos que la personalidad es un sistema permanente de rasgos, ¿no? ¿Cómo es que a uno le cambia y uno se vuelve narciso? ¿Sí? Porque entra a una facultad de medicina después de los 18 años de edad habitualmente, o sea, cuando ya se supone que la personalidad está construida. Entonces, el problema es que la facultad de medicina no nos vuelve ni narcisistas ni ninguna otra cosa, nos vuelve médicos. Pero en unos estudios que se hicieron en la facultad de medicina de la universidad donde yo trabajo, en la Javeriana, les hacíamos pruebas de personalidad a los aspirantes a médicos. Durante casi 2 décadas se hicieron regularmente pruebas de personalidad a los aspirantes a entrar a la facultad de medicina. Y encontramos que en el grupo A, que era el grupo selecto, el grupo que tenía las notas más altas de los exámenes de estado, ¿no? Y que entraban por eso mismo de manera privilegiada, casi el 70% de ese grupo A, de los mejores, tenía rasgos narcisistas de personalidad. O sea, no es que la medicina nos vuelva narcisos, sino que por ser narcisos estudiamos medicina. Porque es una carrera demandante, es una carrera que exige mucho, es una carrera
digamos, que pone a prueba, que significa casi un reto y los sujetos con rasgos narcisistas se sienten llamados siempre a acudir a donde el reto sea más alto, más exigente. Entonces es más bien al revés, no es que ser médico lo vuelva a uno narciso, sino que uno se hace médico porque ya tiene rasgos narcisistas de personalidad. Le agradezco esa perspectiva, yo creo que nos abre también mucho el entendimiento de por qué a veces nos comportamos de una u otra manera y eso también pues es algo como para tenerlo en cuenta. Ahí ya, Andrea, y eso es como para cerrar este punto, reconociendo todo esto que nos hace vulnerables, estas características, el narcisismo, ¿cómo y cuándo deberíamos pedir ayuda? Ok, bueno, lo primero que quisiera decir aquí en este punto es que ese es un reto, encontrar la manera de que los médicos accedan a pedir ayuda. Durante la pandemia, que se hicieron varios estudios y pues donde se encontró que habían aumentado las enfermedades mentales en los médicos, ellos no querían ayuda profesional, ellos querían elementos de protección personal que los ayudaran a estar en contacto con su familia, con sus amigos, porque esa era la manera de ellos distraerse, pero no querían ayuda profesional. Hay otros estudios que muestran en poblaciones, por ejemplo, de estudiantes y de residentes de medicina, que si bien el 35% tienen agotamiento laboral y un porcentaje alto, como un 25% síntomas depresivos, solamente el 15% habían buscado ayuda profesional. Entonces, ese es un gran reto, encontrar la manera de que los médicos pues busquen ayuda. Básicamente, yo pienso que las alarmas están en los síntomas depresivos y en los síntomas de ansiedad, que son los más comunes. También están allí los síntomas del agotamiento, como son la fatiga excesiva, el insomnio también es un síntoma importante. Otro síntoma importante del agotamiento es la irritabilidad, empezar a sentirse como desconectado, como desmotivado, desconectado de los pacientes, de los compañeros. Eso genera muchas veces un ambiente laboral muy pesado cuando en un grupo de trabajo hay una persona agotada. Entonces pienso que esas son como las principales alertas para buscar ayuda. Muchas gracias, Andrea. Y basados en ese ejercicio de buscar ayuda, pues yo voy a aprovechar un comentario de un colega acá en el chat para transmitírselo al doctor Santa Cruz. Entonces, Jorge Hernán Izquierdo es un reumatólogo de la ciudad de Cali, amigo y colega, nos hace esta reflexión. Una parte de la alta carga laboral está también relacionada con un tipo de estatus social que pareciéramos estar obligados a tener. Y la pregunta es, ¿no se podría trabajar desde la universidad esto? Con educación financiera adecuada y otros aspectos como relaciones humanas y sociales. Doctor Santa Cruz, entendiendo la preocupación del colega, ¿cuáles podrían ser algunas medidas o estrategias actuales para prevenir este flagelo en los médicos? Sí, lo que el mismo colega que pregunta está respondiendo ya. Sería necesario que desde la Facultad de Medicina la gente recibiera información acerca y también un acercamiento a la realidad económica de la profesión. O sea, ganar mucho y tener un carro lujoso y tener una vivienda en el sitio más caro de la ciudad son cosas que nos autoimponemos y que no tendrían por qué ser así. Pero es evidente que estamos en el marco de una cultura que es así. O sea, y los médicos no podemos aislarnos de la cultura en la que hemos crecido y en la que vivimos. O sea, vivimos en una cultura como la nuestra, la colombiana, en donde las señales externas de éxito pues son enormemente importantes, y tener un carro importado y fino y cambiarlo con regularidad, por ejemplo, es una de las cosas que más hace que los médicos se endeuden, incluso desde muy jóvenes. Y eso llega a otros detalles que también están unidos a lo narcisista de la personalidad. O sea, hay que vestir ropa de marca, hay
hay que estar bien relacionado, hay que ser miembro de un club, hay que jugar golf, hay que hacer cosas de esas que requieren unas inversiones elevadas y una constante, y pues lo digo porque lo he visto en algunos colegas jóvenes, y una constante presión derivada del endeudamiento. Además que en general los vendedores de estas cosas de lujo están muy dispuestos a darle crédito a los médicos porque saben que son buenos pagadores. Perfecto, doctor. Yo creo que eso también nos pone a reflexionar sobre cuál es el deber ser de ser profesional hoy en Colombia, si tener un estatus o realmente buscar pues el bienestar y la felicidad. Andrea, ya con esto que el doctor ha mencionado y con lo que están haciendo los colegas, aquí hay unos chats largos que yo los invito a los invitados que los lean también. Ahorita le daré salida a la mayoría que podamos, pero nos gustaría conocer desde nosotros que no somos psiquiatras, porque aquí también hay invitados de otras asociaciones científicas, ¿cuál es o cómo hacerle un tamizaje para identificar estos casos de riesgo? Si hay algún trabajo intersectorial que pudiéramos traer a colación para nosotros también, como en otras enfermedades se ha acrecentado el alertamiento, cómo hacerlo con respecto a aquellas o aquellos problemas que llevan al suicidio en los médicos. Ok, bueno, del punto de vista científico, son pocos los estudios de intervenciones, de qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Como que de alguna manera todo está por hacer, hay algunos estudios que muestran intervenciones, digamos, en una forma narrativa, descriptiva, pero no muestran los resultados de esas intervenciones. Pero básicamente de todo lo que hay en la literatura, uno pudiera sacar 4 ejes de trabajo, ¿sí? El primero es lo que mencionabas del tamizaje de salud mental y de calidad de vida. Hay escalas, habría que hacer, digamos, en el trabajo que nosotros estamos haciendo con el ministerio, en una mesa de trabajo que tenemos con él. Es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, una institución que tuvo 2 casos de suicidio y la academia. Entonces, allí pues lo que tenemos que tamizar principalmente son síntomas de ansiedad y depresión y buscar también qué está pasando con la calidad de vida y hacer escalas de agotamiento laboral, ¿sí? Pero digamos que más allá de tamizar, que sería como el primer eje de trabajo, hay que trabajar en el tema de autocuidado porque definitivamente lo que está visto es que los médicos no nos cuidamos, hacemos poca actividad física, no nos alimentamos o sea, todo el día damos consejos, pero de todos los consejos que damos, prácticamente ninguno aplicamos. Alimentación saludable, el tema pues de regular el estrés, el tiempo de goce para sí mismo, tener un buen sueño, prevenir también el consumo de sustancias que es frecuente, sobre todo cuando hay agotamiento laboral. Con frecuencia se incrementa el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Y las conductas de riesgo, ¿no? Sexuales y de otro tipo. El tema de las demandas emocionales, como lograr identificar y manejar asertivamente las emociones, es un tema difícil porque los médicos huimos de las emociones, o sea, no queremos que nos hablen de eso, no nos queremos conectar con nuestras emociones y con el tema pues como de aprender a manejarlas, pero digamos que la propuesta nuestra es llegar allí desde, digamos, como mostrarle al médico cuál es la forma como él normalmente reacciona frente a las situaciones de estrés y cómo el no manejar y conocer y saber identificar las emociones nos está llevando a unas conductas que no son adecuadas y que nos genera dificultades en nuestra vida, tanto laboral como personal. Y allí está el tema de la creación y fortalecimiento de redes de apoyo significativas, principalmente al interior del trabajo, como un factor protector,
teniendo en cuenta pues las dificultades que tenemos para relacionarnos entre nosotros, ¿sí? Que es algo que a todos nos genera estrés, o sea, estar en malas términos con un compañero genera muchísimo estrés y afecta muchísimo el trabajo y la calidad de vida dentro del trabajo. Esos serían como los puntos más importantes a trabajar. Bueno, Andrea, muchas gracias con esta intervención. Creo que se ha ido dando salida con muchas respuestas de lo que vienen preguntando en el chat sobre qué flancos tiene para intervenir las asociaciones y las agremiaciones médicas. Pues vos sos presidenta de una asociación científica. Nosotros hemos trabajado de la mano de la Junta Directiva de ASORREMA también para promover esos espacios. También pues los ejes lo acabas de mencionar desde cómo deberíamos prevenir estos eventos. Le respondemos a la doctora Adriana Valencia. Y hay algo aquí que yo creo que puede ser más del tenor del doctor Santa Cruz, es desde la academia y la universidad en la formación del talento humano en salud, pues cómo podríamos promover pues un mejor bienestar para responderle a la doctora Ana Ospina. Doctor. Sí, miren, hay una forma de trabajo que es un trabajo grupal inspirado en el trabajo de Balin, que fue un psiquiatra y psicoanalista que trabajó en Inglaterra, de origen húngaro. Yo hago grupos Balint en mi hospital desde hace 17 años. En este momento tengo 10 grupos Balint, que son grupos secundarios en los que se trabaja solo. Tengo un grupo de solamente enfermeras, pero los restantes 9 grupos son de médicos, de distintas especialidades. En un número de 10 a 14 nos reunimos una vez por semana durante más o menos un tiempo promedio de 2 años. Eso contribuye a lo que estaba señalando la doctora Otero, a mejorar las relaciones interpersonales, a hacer que la gente se conozca entre sí, porque es asombroso. Hay médicos que trabajan 10 o 15 años en el mismo hospital, no saben quién es su colega, no saben dónde vive, no saben qué piensa, no saben nada. Se limitan a una relación profesional, pues más o menos correcta y cordial, pero nadie sabe nada del otro, ¿sí? Y eso contribuye a una sensación de aislamiento y a una no conformación de equipos verdaderos de trabajo. O sea, no nos agrupamos, ¿sí? Y en eso también tiene que ver lo del narcisismo que antes mencionaba. Todos queremos ser no llaneros solitarios, ¿sí? Absolutamente no autosuficientes, no necesitamos de nadie, no queremos estar con nadie, no pedimos ayuda a nadie, ¿no? Y eso obviamente nos vulnera a todos. O sea, los grupos Balin son una estrategia buena, que yo sepa. En Antioquia también había un colega psicoanalista que durante muchos años hizo grupos Balin en el Pablo Tobón Uribe hasta su muerte. Bueno, doctor, muchas gracias por ese aporte. Yo creo que Andrea y su junta directiva en la Asociación Colombiana de Psiquiatría pues tendrán pues posibilidades de retomar de cierta manera eso, y probablemente muchas de las estrategias que están trabajando con el Ministerio de Salud también se centren en este tipo de actividades. Y aprovecho, Andrea, para transmitirte aquí una inquietud de Diana. No la conozco, hasta de pronto amiga mía, pero no la reconozco por el numeral. Es cómo manejar la sensación de fracaso cuando no se obtienen los resultados que queremos, sobre todo pues con los pacientes, que eso que ya mencionabas al principio de también uno sentirse mal por no lograrlo. Yo creo que esta pregunta es muchísimo más para el doctor Santa Cruz. Bueno. Le paso se la paso al doctor. Bueno. ¿Una papa caliente o la pelota? Pues no habemos. La posta, Bueno. la posta. La posta, Sí, bueno, el muy bien. asunto es que el fracaso o la sensación de fracaso tiene que ver con las expectativas internas de cada uno de nosotros. El énfasis que se hace en el aspecto puramente científico y en las actuaciones basadas en la evidencia, por ejemplo, pueden llegar a ser notablemente constrictoras y dañinas, porque yo sí
pienso que todas las especialidades médicas, unas más que otras, ¿sí?, son mucho más un arte que una ciencia. Y si uno sabe que esto no es ciencia pura, las ciencias puras son las ciencias básicas, nosotros somos si acaso una ciencia de tercer orden, porque son ciencias aplicadas en las que hay muchísimas variables, en fin. ¿Eso incluye qué? Eso incluye la pérdida, el fracaso, el error. El error y el fracaso son parte de nuestro ejercicio profesional en todas las especialidades. Y afirmar todo el tiempo la estrictez del método científico y tal, si bien por supuesto es válido como método para pensar en un paciente, si nos exigimos tanto con eso, eso se vuelve una carga insoportable, porque nadie es más ferozmente crítico de sí mismo que un médico narciso, ¿sí?, porque no se tolera a sí mismo el error, lo considera inadmisible. Y eso está como antecedente previo casi de un par de colegas que se suicidaron, ¿no? Yo lo supe con claridad porque tuve algo que ver con el manejo posterior del duelo y una de esas cosas era esa, simplemente la intolerancia absoluta a haberse equivocado. Doctor, y aprovecho que usted viene en ese sentido, porque hay una inquietud de una colega reumatóloga, la doctora Adriana Díaz, nos pregunta que siendo así, con toda esta dificultad, las IPS, donde nosotros nos desempeñamos como médicos y como especialistas, deberían tener programas de bienestar, pues para que nosotros realmente nos sintamos a gusto de nuestra forma de trabajar. ¿Usted qué opinión le merece eso? Pues no, yo pienso que o sea, ¿en qué consisten esos planes de bienestar? No sé qué puede hacerse. Yo alguna vez he pensado que en algunas especialidades deberíamos tener la posibilidad de que los colegas tengan 2 periodos de vacaciones al año, como lo tienen los radiólogos y los radioterapeutas. Eso podría ser, por ejemplo, válido para algunas especialidades como cuidados intensivos y medicina de urgencias, ¿sí?, en donde probablemente el agotamiento es mayor. Y lo otro es también legitimar que uno puede, pues, cansarse y que uno tiene derecho a poder pedir 3 días y que sea posible que eso ocurra sin que le digan, bueno, váyase, pero eso significa incumplimiento del contrato y entonces usted se va. Tenemos que tener también, eso no se va a lograr si no se corrige estos modos de contratación de los últimos 20 años que tan lesivos han resultado para el ejercicio de la profesión médica en todas las especialidades y por supuesto también en el resto de la gente de salud, que es víctima de lo mismo. De acuerdo, doctor. Creo que de pronto pues, usted que tiene más años de experiencia que nosotros, pues lo ha oído de esa manera y nosotros que pronto estamos en otro tercio de la formación, no tuvimos la posibilidad de comparar un mundo diferente al que estamos viviendo bajo esta presión. Y aquí hay una reflexión bonita de una colega de Cali sobre que los psiquiatras, pues en su entrenamiento y también en su práctica diaria, sabe que van a pues, a terapias, o no sé cómo se llamarán, Andrea, me vas a corregir, a psicoterapia, no sé, puede que se llame así, Psicoterapia. con cierta frecuencia. ¿Y por qué no lo hacemos los demás profesionales en medicina o los demás especialistas? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Será necesario? ¿Sería una buena práctica? ¿Cómo implementar eso desde la academia? Pues sería maravilloso, porque entonces no daríamos abasto los médicos solamente atendiendo a los colegas, pero los psiquiatras no daríamos abasto ahí. Sería buenísimo. Pero la realidad es que la oferta que puede hacerse tiene que ser, a mi juicio, primordialmente grupal. Es la única forma en que realmente uno puede ayudar a otros, ¿no?, a otros colegas, me refiero, es grupalmente, o sea, con grupos, con el modelo Valiant, que es el que yo he usado durante muchos años, o con otro modelo. No estoy matriculado con ninguno, pero que sean modelos grupales. Andrea, ¿algún comentario sobre este punto? Sí,
Sí, yo quisiera añadir eso con respecto a lo que está diciendo el doctor Santa Cruz. Estoy totalmente de acuerdo con él, porque además uno de los puntos en los cuales debemos trabajar y que ha mostrado tener un muy buen efecto es el apoyo entre pares, ¿sí? Eh, digamos que los pares aprendan a identificar que algo está pasando con su compañero, porque pasamos muchas horas juntos, compartimos muchas horas, y es como, bueno, más o menos sálvese quien pueda. Entonces, es como hay que incentivar ese apoyo entre pares, porque los pares son tal vez los primeros que se dan cuenta que algo le pasa al compañero y generalmente guardamos silencio, no nos atrevemos a preguntarle, ¿te pasa algo? ¿He notado cambios? ¿Puedo hacer algo por ti? Y poderlo llevar y estimularlo a que busque ayuda profesional, porque las personas con depresión son como actores de Hollywood. Ellos disimulan los síntomas de una manera impresionante. Entonces, somos los que estamos cerca, los que identificamos cambios y los que debemos ir a decirle, ¿no? Que busque ayuda profesional. En este tema de los pares también es muy importante el tema de los eventos adversos. O sea, cuando un médico es segunda víctima, o sea, que tiene un evento adverso y esto lo afecta emocionalmente, eh, allí lo más efectivo también es que los pares lo rodeen y que se puedan, y que pueda haber, digamos, un protocolo dentro de la institución para poder rodear a esta persona y acompañarla, porque es algo que nos afecta muchísimo. Estábamos hablando de los errores, y entonces a los médicos, cuando nos equivocamos, porque somos humanos, nadie quiere dañar a un paciente, cuando nos equivocamos nos ponemos muy mal, pero siempre tratamos de esconder ese sentimiento, esa emoción, nos ponemos un poco a la defensiva porque siempre estamos haciendo una práctica como prevenida, de que no nos vengan a poner una demanda, ¿no? Entonces ahí es muy importante sensibilizar a los pares y hacer programas particulares para acompañar a las segundas víctimas. Y lo otro con respecto a algo que también mencionó el doctor Santa Cruz, del cambio que ha tenido la medicina, eso está, digamos, descrito en la literatura, la manera como nosotros nos hemos llenado de labores administrativas, cada vez estamos más presionados por el tiempo, cada vez perdemos más nuestra autonomía, porque viene la aseguradora, viene el médico, ¿cómo es que se llaman? Los que revisan las historias clínicas. Auditores. Exacto, viene el auditor y todo eso es algo que nos genera estrés y que también disminuye nuestra satisfacción a nivel laboral. Lo otro es que muchas veces terminamos siendo psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, como que deberíamos tener un equipo humano de soporte que nos ayude con muchas situaciones que vivimos de los pacientes y que muchas veces nos toca enfrentar solos, y eso también nos sobrecarga. Sí, yo creo que hace parte también como de la madurez empezar a tocar esos temas para poder ir aprendiendo y tener herramientas como afrontar estas vicisitudes, y nosotros pues desde Azorremo agradecemos que ustedes nos estén acompañando. A los invitados les recordamos que tienen el chat todavía abierto. Vamos a empezar ya como la parte final de este conversatorio. Y hay algo que siempre nos ha intrigado y lo discutíamos ayer, y quisiera que ustedes como expertos en psiquiatría nos compartieran esa experiencia. Doctor Santa Cruz, ¿cómo le ha ido usted con la atención de colegas con problemas de agotamiento laboral o con trastornos del estado de ánimo como la depresión? ¿Cómo le ha ido? Pues yo diría que bastante bien, bastante bien. Yo en mi práctica privada, aquí en mi consultorio, primordialmente yo hago terapia, hago psicoterapia analítica y hago psicoanálisis. Y desde hace por lo menos 20 años la mayoría de mi clientela son médicos. ¿Sí? O sea, son más o menos del 70% de los pacientes que yo atiendo son médicos. Y en general, pues digamos que
me parece satisfactorio el balance. O sea que en estos momentos podría decir, doctor, que ya eso no es un tabú en nuestra comunidad médica, No, o sí es un todavía. tabú. Claro que es un tabú, sigue siéndolo. Pero pues también yo creo que es la situación mía, que ya soy una persona con una trayectoria profesional larga y que he estado toda mi vida en una universidad. Entonces, mucha gente pues viene a buscarme y los médicos buscan generalmente un colega que no sea, que no los conozca, que no sea cercano. De manera que la mayoría de mis pacientes no son de mi hospital ni de mi facultad, sino de otros sitios, lo que es bueno, porque yo cuando llega algún colega muy cercano, yo lo derivo a otra persona porque eso es parte de la técnica psicoanalítica. Bueno, me parece muy bien, doctor, esa claridad. Y Andrea, ¿a ti cómo te ha ido? Bueno, me pasa un poco lo que menciona el doctor Santa Cruz. En Cali tenemos pues como dos instituciones grandes, que son Inbanaco y la Fundación. Obviamente tengo más pacientes de la Fundación que de Inbanaco, que es donde yo trabajo. Lo que yo veo pues en los años que llevo de mi práctica es que los médicos cada vez consultan más. Antes era muy inusual que consultaran, cada vez los médicos consultan más, están abiertos a consultar, están abiertos a tomar medicamento, que antes no, antes era difícil convencer a un médico de que tomara medicación. Y pienso que sí, el estigma sigue. Cuando se revisan las encuestas que se hacen anualmente, como a 15.000 médicos, ellos reportan, dentro de lo que reportan, por lo cual no consultan. Bueno, algunos piensan que sus síntomas son muy leves, que no vale la pena consultar o que ellos pueden lidiar con sus síntomas solos, pero muchos no confían en el tratamiento de los trabajadores de la salud mental, o sea, no creen que los trabajadores de la salud mental puedan hacer algo por ellos. Y también un porcentaje alto, como un 20%, tienen temor a la historia clínica, a que quede grabada en una historia clínica que ellos tienen problemas mentales. Entonces pienso que todavía tenemos un problema de estigma, pero que cada vez los médicos están, en la medida que también se va educando a la población general, los médicos van entendiendo que esto es algo común, el poder tener una enfermedad mental, y están dispuestos a tratarse. Andrea, y aprovechando esta experiencia que estás contando, durante la pandemia por COVID-19 y esta situación durante los últimos 2 años, ¿esto ha cambiado algo en el país, en tu práctica profesional o en lo que has escuchado dentro de tu asociación? Bueno, durante la pandemia sí se hicieron muchos estudios y aumentaron muchísimo las tasas de enfermedad mental en los médicos. Eh, en la última encuesta se encontró que el 25% de los médicos tenían depresión, otro 25% tenían ansiedad, más o menos un 37% insomnio, y un 57% se sentían muy fatigados y otros 50 y pico por ciento tenían problemas de alimentación, aumento, más que todo disminución en el apetito. Y los casos de agotamiento laboral también se dispararon. Digamos que ya veníamos muy agotados con porcentajes, por ejemplo, en la UCI, de un 50% de médicos quemados, a más o menos entre un 30 y un 50% de acuerdo a la especialidad. Y lo que se vio fue que si mirábamos hacia atrás, el 80% de esos médicos ya estaban quemados antes de la pandemia, y la pandemia nos aumentó un 21% de médicos quemados. Pues obviamente al estar en primera línea, vivimos en los picos, como muchos compañeros se enfermaban y nos tocaba como doblarnos en los turnos para poder cubrir. Y un fenómeno que no conozco cifras en Colombia, pero ocurrió muchísimo en Estados Unidos, fue el retiro de la profesión. Muchos médicos se retiraron, incluso sin tener de qué vivir, o sea, a trabajar en cualquier otra cosa, pero no quisieron continuar trabajando como médicos.
Entonces sí nos vimos muy afectados en nuestra salud mental durante la pandemia. Bueno, gracias Andreita por eso. Hay una pregunta que cae como anillo al dedo para el punto que seguía, y era, pues, hay dos momentos que los vamos a preguntar. Entonces, la primera va hacia el doctor Santa Cruz, el doctor Camilo Vargas, colega de aquí también de Cali. Pregunta que si existen pautas o estrategias para acercarse a un colega en el cual sospechemos depresión y riesgo suicida. Que si hay algunas recomendaciones, doctor Santa Cruz, que pudiéramos dar en este escenario para que todos aprendamos. Sí, yo creo que la persona que debe acercarse en principio es la persona más cercana a él. O sea, el más amigo de los colegas del grupo es el que debería acercarse a él y decirle, ¿sí? Y la otra condición sería que sea cercano a él y que tenga, digamos, una cierta autoridad real dentro de la institución. Lo otro es acercarse de una manera empática, afectuosa, amable, no de manera crítica ni señalando que uno se ha dado cuenta del malestar del colega porque su rendimiento ha bajado o no es el esperado o no es el suficiente, porque eso no va a hacer más que precipitar incluso, ¿no?, el agravamiento de su condición e incluso el suicidio, ¿sí? O sea, el acercamiento debe ser muy prudente, muy afectuoso, muy cálido y muy firme también, en el sentido de hemos detectado esto, hemos visto esto, ¿sí?, y queremos ayudarte, y la ayuda está aquí, y es fulano de tal, y aquí está el teléfono, y digamos, de una vez amarrar la ayuda inmediatamente, porque si se deja un espacio, ¿no?, una espera, en esa espera las cosas pueden empeorar malamente. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Creo que de pronto nosotros tenemos a la mano posibilidades que no habíamos explorado. Y esta es como para Andrea. Voy a leer un comentario que es como a manera de introducción. Están muy activos aquí los reumatólogos participando. El doctor Izquierdo desde Cali dice lo siguiente: los reumatólogos manejamos pacientes con dolor crónico, cuya queja principal es precisamente el dolor de difícil tratamiento. Y nos encontramos muchas veces con poco apoyo de otros especialistas afines. ¿Hay mecanismos de catarsis o de autoevaluación para aliviar un poco esta posible carga mental que se deriva de este tipo de consulta? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra práctica diaria? Serían los grupos Balín que mencionaba el doctor Santa Cruz. Serían muy valiosos en ese tipo de casos. Bueno, y aquí también, pues, pensando en ayudas generales, eso creo que va mucho para ti, Andrea, es que si desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría se han planteado, porque yo creo que ya lo mencionaste, crear un programa nacional virtual para apoyar la salud mental en los médicos en tiempos de crisis. Sí, bueno, nosotros creamos durante la pandemia una caja de herramientas que se llamaba Ayuda a los que ayudan. Allí está en la página de la Asociación Colombiana, psiquiatría.org.co. Ahí pueden descargar la caja de herramientas. En la caja de herramientas hay una escala que se llama la escala DAS 21, que mide depresión, ansiedad y estrés, donde cuando ustedes contestan la escala les va a lanzar alertas si tienen síntomas como para buscar ayuda profesional. Y hay algunas herramientas que se pueden utilizar, digamos, para mejorar el bienestar, herramientas, digamos, no farmacológicas, cuando los síntomas son leves. Obviamente, si los síntomas son moderados o severos, pues la recomendación es buscar ayuda profesional. Y nosotros en este momento estamos, digamos que ya lo tenemos listo, hicimos un curso que consta de estos 4 módulos que yo les mencioné. Trabajamos muy duro, investigamos mucho, leímos mucho para montar esos cursos, y los montamos con una persona de Colsip, una psicóloga que tiene mucha experiencia en este tema, y estamos a punto de lanzar. Lo que pasa es que los cursos
nosotros pensamos que deben ser cursos sincrónicos, no un curso asincrónico donde uno de pronto, porque tienen que ser muy vivenciales, tiene que haber una devolución, tiene que haber algún tipo de intervención, digamos, terapéutica, de apoyo, para que el curso valga la pena y tenga un efecto, por lo menos así lo vemos nosotros. Entonces hemos creado unos cursos que tienen unos cupos de 20, como máximo 30 personas. Ojalá fueran personas que trabajan en la misma institución, que pertenecen al mismo servicio, porque también es una manera de, como decía el doctor Santa Cruz, generar entre ellos un conocimiento, mejorar las relaciones en el grupo, ¿sí? Entonces eso sí lo estamos haciendo, digamos, desde la asociación. Y lo otro es lo que les mencioné, que hicimos una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Salud a raíz del suicidio de 2 médicos en Bogotá. Nos unimos y logramos sentar al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo, a las ARLs, personas del hospital, la academia y la Asociación Colombiana de Psiquiatría para, digamos, trabajar en torno al tema, pues que es un tema preocupante. Y allí, digamos que estamos diseñando un proyecto piloto para 1.800 trabajadores de esta institución que les menciono, y vamos pues a ver qué sale de allí, si la intervención que nosotros hemos diseñado va a ser efectiva, porque no hay estudios que muestren si las intervenciones son efectivas o no. Digamos, es diferente el tema de los grupos Balín que mencionaba el doctor Santa Cruz, que sí tienen, digamos, mucho soporte científico, ¿sí? Pero digamos, en términos de otro tipo de intervenciones, no lo hay en la literatura. Bueno, Andrea, muchas gracias. Yo creo que ya estamos como cercanos al cierre de la sesión. Agradecemos a todos los participantes que han dado sus comentarios y preguntas en el chat. Han activado mucho el interés de los panelistas en responder y han venido a lugar todos sus comentarios. Quisiéramos cerrar ya con unos mensajes para llevar a casa. Entonces, primero el doctor Santa Cruz, ¿qué tips o qué mensajes podríamos dejarle a la audiencia para que nos llevemos algo que podamos aplicar en el día a día como profesionales? Pues yo diría que una cosa que uno tiene que tener siempre en mente es que la vida no está dentro del hospital. La vida del médico tiene que estar fuera del hospital. O sea, el hospital es del trabajo, el consultorio es del trabajo, la vida está en otra parte. Perfecto, doctor. Muy conciso y elegante ese comentario para que también reflexionemos sobre lo que hacemos. Y Andrea, ¿algo que nos quieras comentar para cerrar la sesión? Bueno, yo le diría a los médicos que busquen ayuda profesional cuando no se sientan bien, que rompan el silencio, que no se sientan nunca avergonzados de decir: yo voy a un psiquiatra, yo tomo un medicamento, mira, esto me está sirviendo mucho, esto me ha ayudado. Es una manera de ayudar a otros, romper ese silencio y de ir rompiendo este estigma. Y sí pienso que es importante que las instituciones organicen programas para apoyar a los médicos. No importa que los médicos no asistan a los programas, inicialmente eso va a pasar, pero es crear la cultura como se han creado culturas en otros campos, en otros ámbitos. Si eso se hace, si hay personal disponible, como lo dice el doctor Hernán, yo me imagino que él arrancó los grupos Balín con 1 y tiene 10, pero es generar una cultura a lo largo de los años. Entonces es algo importante que las instituciones lo hagan. Bueno, doctor Santa Cruz, Andrea, mil gracias por compartir este tiempo con nosotros, por generarnos conciencia de un problema que de pronto tenemos oculto o que lo conocemos pero lo callamos, y de darnos estas herramientas para que hoy afrontemos esta realidad de una mejor manera. A todos los que nos han acompañado en la sesión, nos veremos en la próxima ocasión con un tema interesante.